Bueno, muy buenas Bue- tardes a todos. Bienvenidos. Este es nuestro primer webinar dentro de esta semana, en donde hacemos las 21ª jornadas universitarias tecnológicas. Dentro del marco de dichas jornadas, el Departamento de Sistema agradece la presencia de ustedes y agradecemos al Grupo Synaptic, Grupo de Investigación de nuestra facultad, que nos va a hablar sobre Framework para IoT y Smart City. Para ello, contamos con la presencia del doctor Sergio Gramajo, el ingeniero Lucas Ibáñez y el señor alumno Federico Aguirre. Así que muy buenas tardes, espero que disfruten de este webinar. Les pido por favor que tengan cerrados sus micrófonos. Cualquier pregunta que quieran hacer, háganlo a través del chat, y al terminar la charla, los disertantes van a poder contestar dichas preguntas. Nosotros las iremos anotando y si nos sobra tiempo, también podremos hacer alguna pregunta oral. Así que bienvenidos todos y Sergio, cuando quieras. Hola, gracias Mirta, gracias por la invitación a toda la organización de la JUTI. Bueno, mi nombre es Sergio Gramajo, como decía Mirta. Estamos trabajando junto a Lucas y a Federico en un e-job a partir del Centro de Investigación Aplicadas en Tecnologías en TICS, ¿sí? De la Universidad Tecnológica. Este centro tiene varios proyectos, algunos proyectos que son dedicados exclusivamente a inteligencia artificial, a ingeniería del software y a otros a calidad de software, y nosotros estamos en un área específicamente de telecomunicaciones. Iniciamos con telecomunicaciones, el proyecto anterior fue de SDN, o redes basadas en software, un nuevo concepto que, que es muy emergente para la gestión de las redes, que cambia totalmente el paradigma. Y a partir del año pasado empezamos a trabajar en otro proyecto que es básicamente orientado al análisis de aplicaciones de Internet de las Cosas y ciudades inteligentes, basadas en dos conceptos que son telecomunicaciones y seguridad. En este sentido, bueno, empezamos a trabajar, tuvimos muy buenos resultados al inicio, hicimos varias publicaciones, entre ellos algunos conceptos que tienen que ver con telecomunicaciones y otros conceptos que tienen que ver incluso con framework. Y bueno, a partir de ahí surgió la iniciativa de sumar a la empresa, ¿sí? En todo lo que tenga que ver con el concepto de Smart Cities, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, de un convenio de transferencia de tecnología con la empresa Comchaco, empezamos a trabajar básicamente en llevar estos conceptos que por ahí son académicos o de estudios ya sea en telecomunicaciones o en seguridad, llevarlos ya al ámbito de aplicación. Y al ámbito de aplicación, más específicamente, a resolver problemas de servicios públicos, digamos. En esos problemas de servicios públicos hay varios que son directamente que afectan al ciudadano y otros servicios públicos que son orientados a los servicios exclusivos que brinda la empresa en lo que tenga que ver con telecomunicaciones, ¿sí? Y en una segunda etapa se hizo un framework. Ese framework es el que vamos a presentar con los chicos hoy. Y bueno, vamos a ver desde la arquitectura del framework, cuáles son los proyectos que abarca, cuáles son la problemática que surgió para llevar adelante este framework. Vamos a ver cuáles son los dispositivos y las técnicas de comunicación que hay para ello. Los chicos van a mostrar en funcionamiento un prototipo en tiempo real. Y bueno, y por último vamos a ver algunas conclusiones de esto. Seguí. Bien, a ver, el proyecto y en el que se enmarca es básicamente el concepto de IoT, ¿sí? Internet de las Cosas. Si bien no pretendemos que este webinar sea un webinar teórico, digamos, este concepto es un concepto que encierra todo lo que tenga que ver con ciudades inteligentes. Y es ahí donde nosotros aplicamos el desarrollo de este framework. Básicamente,
para hacerlo simple, es un conjunto de dispositivos o cosas de uso cotidiano que se conectan entre sí o se conectan a Internet, ¿sí? Y a partir de ahí, atrás hay todo un análisis de datos que nos lleva a, si se aplica a ciudades y a estados, a tomar decisiones en ese sentido, y si se aplica a empresas, a tomar decisiones también en el sentido en el que, para el que fueron creadas. Básicamente, eso es el concepto de Internet de las Cosas. Bueno, los chicos van a explicar ahora un poco más en detalle todo lo que tenga que ver con cómo llegamos y cuáles son las problemáticas para las que se crearon los prototipos que vamos a mostrar. Federico y Lucas. Sí, bien. Como le comentaban inicialmente, Lucas y yo arrancamos en la empresa, digamos, básicamente. Entramos con un convenio de pasantía que surgió en su momento en la Facu, que fue publicada, digamos, ¿sí? Obviamente pasamos por un proceso ahí, digamos, de selección, quedamos los dos, y, y se nos dieron inicialmente, o sea, ya estamos hablando ya hace unos par de años, creo si no me equivoco, finales de 2017, casi inicio de 2018, y tenía la empresa como objetivo por ahí, dentro del área de lo que es desarrollo de software, empezar a ver otro tipo de tecnología, otro tipo de soluciones, eh, que no sean los cotidianos, digamos, lo que hoy por hoy maneja, digamos, la empresa, digamos, en cuanto a lo de desarrollo de software, digamos, ¿sí? O soluciones en cuanto a infraestructura y comunicaciones que hoy actualmente tiene, digamos. Para el que no conoce, por ahí la empresa seguía mucho hoy con sistemas que son prácticamente con clientes que son de ente, digamos, del gobierno en mayor parte, ¿sí? Y con algún tipo de lenguaje o framework que usan actualmente, digamos, ¿sí? Entre ellos, en menor parte, por ejemplo, todo lo que es la parte PHP, ¿sí? Con Symfony y después, bueno, la gran plataforma que ellos usan en sí, Genexus, ¿sí? Así que nosotros venimos a dar un aporte nuevo, una cara nueva, digamos, de lo que podemos llegar a hacer con algo que ellos nos propusieron, ¿sí? Inicialmente nos propusieron trabajar con dos cosas, digamos, puntualmente, sí. Ver a ver qué es lo que podíamos hacer con Python, y por el otro lado, tenían un conjunto de kits, digamos, disponibles, y entre ellos justamente qué podíamos hacer con una Raspberry Pi, digamos, ¿sí? Tenían un conocimiento muy general, digamos, de que es como una especie de una mini PC, digamos, porque si uno empieza a ver un poco más las especificaciones técnicas, y por ahí no vamos a entrar a jugar un poco en ello, es casi un ordenador, porque encima tiene un sistema operativo, sí, tiene memoria, tiene un procesador y demás. Como ven por ahí en la imagen de última hora, más después lo puedo llegar a mostrar, hasta tiene entrada de lo que es audio, salida de video, alimentaciones, USB, hasta Ethernet, y también tiene Wi-Fi, digamos, ¿sí? Bluetooth, o sea, muchos chiches que lo hace bastante potente a un dispositivo bastante accesible, digamos, ¿sí? Y por el otro lado, les decía Python, Python en sus rasgos generales, ¿sí? A ver qué es lo que podíamos dar, y de eso surgieron cuestiones como del lado de scripting, ¿sí? Y por el otro lado, del lado de framework, ya tirado para lo que es desarrollo web, digamos, ¿sí? En eso estuvimos jugando bastante con lo que es Flash y Django, digamos, ¿sí? Originalmente arrancamos con esto y, como les decía, con un conjunto de kits por ahí, digamos, y un kit que le vamos a decir son todos los que serían sensores y actuadores, digamos, ¿sí? Una parte de reconocimiento. Esto es como si fuese una juguetería, básicamente, y donde le pones a un niño a decir, bueno, ponete a jugar un rato, digamos, ¿sí? Nosotros éramos conscientes de que estábamos en una empresa que, más allá de que podíamos jugar y podíamos investigar y ver, digamos, muchos otros aspectos más allá de conectar, que sabíamos que más adelante íbamos a tener que eh, mirar un poquito más afuera y ver y decir, bueno, a ver qué, con todo esto que yo estuve investigando, a ver qué problemas puedo llegar a encontrar y qué soluciones puedo llegar a dar, ¿sí? Entre todo esto, que esta imagen que les muestro, que está en la filmina, digamos, en la presentación, encontramos, por ejemplo, sensores, por ejemplo, un sensor de temperatura, digamos, está preparado como para que puedan ustedes
ponerlo sumergirlo en líquido, ¿sí? Está impermeabilizado. Otro sensor de temperatura, pero es el mismo, pero una cuestión más modular. Uno de precipitaciones, digamos. Tenemos, por ejemplo, uno de un seguidor de línea, digamos, ¿sí? Otro de un sensor de inclinación. Por ejemplo, siempre nos recordamos con Luca, digamos, porque era siempre agarrar a alguien algo de esa caja y decir, che, ¿qué será esto? Y agarrar y tratar de adivinar, decir, bueno, esto es lo más probable que hace tal cosa, digamos, ¿sí? Entonces, siempre nos reímos de este sensor porque parece un micrófono, digamos, cualquiera podría decir, esto es un micrófono, ¿sí? Y después terminamos cayendo que es un sensor de dióxido de carbono o de gas, como lo pueden llegar a encontrar, ¿sí? Y nada que ver lo que pensábamos. Un sensor, por ejemplo, bastante común, digamos, conocido, el DTH11, digamos, que es un sensor de temperatura y humedad. Un sensor básicamente de obstáculo, digamos, ¿sí? O sea, lo van a ver mucho en los proyectitos de seguidores o de robotitos, digamos, que tratan de buscar detectar, digamos, objetos y tomar ciertas acciones, digamos, ¿sí? También detector de movimiento, y así hay una cantidad de otros sensores, digamos, ¿sí? Y entre ellos, algo que nos permite a nosotros actuar, digamos, tenemos un relé. Por ahí no le conté mucho lo que es la parte de sensores y actuadores, digamos. Un sensor es algo que yo puedo, algo que a mí, que me permite obtener una variable, ¿sí? Un valor particular. Y el actuador de por sí me permite a mí tomar una acción de algo, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en el relé yo podría estar conectando una lámpara a esto, pues fíjense, no voy a entrar en mucho detalle, pero trabaja por un lado bajo voltaje y el otro alta tensión, digamos, ¿sí? Por un lado estaba manejando 5 volts y por el otro lado está manejando 20, digamos, ¿sí? Entonces tranquilamente podría encender motor, podría encender o apagar motores, lámparas, cualquier otro dispositivo, ¿no? ¿Sí? Entonces esto sería un buen ejemplo de un actuador. Como les dije, esto por ejemplo es una caja mía, digamos, pero también hoy accesible al mercado, todos estos, aunque ustedes no crean que parecen muy de juguete, muy de laboratorio, hay muchos de ellos que tienen una muy buena precisión y se usan en el ámbito industrial o en los productos prácticamente finales, digamos, aunque por ahí no tan así modular como vienen preparados esto como para que uno juegue, digamos, ¿sí? También de ello teníamos display y otros, por ejemplo, otro tipo de dispositivo de comunicación. Estos son dispositivos de comunicación mediante radio, digamos, ¿sí? Y así llegamos a esta parte donde decíamos, bueno, hay sensores que a mí me permiten obtener el valor crudo, digamos, ¿sí? O sea, yo puedo ver, agarrar y visualizar 21 grados y digo, "Oh, genial". Pero hay otros sensores en particulares que tienen un comportamiento bastante particular, ¿sí? Por un lado estamos hablando de lo digital y por otro lado estamos hablando de los sensores que son analógicos, ¿sí? Y básicamente con los sensores analógicos, ustedes si conectaran, armaran el circuito, van a ver valores, digamos, que no les dice nada, le dice un valor de 500, 520, 1000, y no le dice nada. Entonces, dice, pero ¿y esto qué me representa si yo estoy trabajando con un sensor que me dice sensor de temperatura, ¿no es cierto? Y entonces, estos dispositivos, por ejemplo, porque una de las limitancias que tiene el dispositivo, digamos, la Raspberry con el que empezamos a trabajar, que no trabaja con señal analógica, a comparativa, por ejemplo, de una placa Arduino, digamos, que sí lo permite. Entonces necesitamos necesariamente un conversor de señal analógicas a digitales, ¿sí? Esto me permite para trabajar con ello, digamos, ¿sí? Esto acá fuimos aplicando, digamos, o usamos esto, imagínense que teníamos una protoboard y íbamos armando soluciones, ¿sí? Fíjense que hay que trabajar acá un poquito con temas de señales, digamos, y más de uno, por ejemplo, si alguno no cursó comunicaciones, que por ahí es donde empiezan a tocar un poco más de estos temas, no entiende nada, qué es una señal analógica, qué es una señal digital. Entonces, para alguien que ya llega avanzado o que vio algo de esto, por ahí le suena y dice, ah, yo algo di esto. Entonces, eh, acá uno, eso que por ahí no llegamos a entender, digamos, en la clase de comunicaciones, ¿sí? Lo empieza a pulir un poquito más y a trabajar mejor, digamos, ¿sí?
Obviamente esto va a tener un rango de valores y uno después va a tener que parsearlo, va a tener que hacer mediciones de calibraciones más, digamos, como para poder determinar, bueno, hay un 20% de humedad, por ejemplo, ¿sí? De esto pasamos a otros dispositivos, ¿no? Porque yo ya le estaba mencionando que no solamente Raspberry, nosotros veíamos que había una gran potencialidad, pero por ahí habían escenarios donde eran muy chicos de decir, che, estoy matando una, no sé, alguien quería hacer una medición de una temperatura, por ejemplo. Solamente eso, y quería que le esté reportando continuamente a un lugar cada tanto. Y eso nomás necesitaba. Una Raspberry por ahí para todo la infraestructura, toda la cantidad de recursos que de por sí disponemos para un escenario, es como matar una hormiga con un tanque, básicamente, ¿sí? Entonces por ahí está bueno agarrar y buscar otro tipo de placa y otro tipo de soluciones. Y acá encontramos un poco otras placas, conocidas las Arduino. Acá yo tengo un Arduino 1, digamos, una de las versiones, pero sabemos que si empezamos a investigar hay distintos tipos de placas que podemos encontrar basadas en Arduino. Y después otras que son basadas en este nombre bastante raro que lo van a escuchar bastante, en SP8266. Básicamente también es un micro que si lo miráramos así muy, muy por arriba, muy principiante, ¿sí? Discúlpeme por si alguno por ahí conoce muy bien del tema, digamos, muy técnicamente. Es como trabajar con un micro muy similar al del Arduino y trabajaríamos casi de la misma manera, codificaríamos casi de la misma manera. Obviamente tendríamos recursos mucho más limitados, digamos, para este tipo de placa. A comparación de esta y esta, por ejemplo, la del SP8266 me permite trabajar de forma inalámbrica. Todas estas placas obviamente están preparadas, principalmente entre el Arduino 1 y esta, están preparadas siempre como para un entorno de desarrollo, ¿no? De prueba, de laboratorio, fíjese por los pines, digamos. Porque básicamente después al final lo que uno grabe o lo que uno desarrolle siempre va a estar en el micro y uno podría armar su propia placa mucho más chica y limitada a la solución y ya tiene una solución y un producto terminado, ¿no? Y estas dos que quedan acá colgados, el SP01 y el SP01 y el 01S, digamos, uno es una mejora, digamos, le ofrece un poco mayor capacidad de memoria y de procesamiento, pero hacen básicamente lo mismo que la de acá arriba, digamos, ¿sí? Obviamente tienen menores limitaciones en cuanto a procesamiento, memoria, fíjense en la cantidad de spines, o sea, acá donde pueden trabajar con señales analógicas, acá solamente con señales digitales, ¿sí? Así hay una cantidad de cuestiones por ahí que hay diferencia entre esto. Esto fue como una segunda tanda que nos permitió a nosotros jugar con lo que ya teníamos y empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué podemos de esto integrar con aquello que teníamos ya armado con la Raspberry, ¿sí? Porque ya íbamos armando a poquito, decir, bueno, vamos armando algo que me permita tratar de buscar, no sé, hoy tengo un sensor y trato de conectarlo y tengo que hacer el mínimo esfuerzo como para poder hacerlo andar, ¿sí? Eso básicamente era la premisa que nosotros empezamos a armar, digamos. Por otro lado, mucho más adelante, digamos, ya mucho más avanzado, esto fue, creo, si no me equivoco, principio de 2019, si no me equivoco, o final de 2018, Mediados de 2019 empezaron, ya. bueno, sí, esto no me estoy acordando muy bien, no, adquirimos una par de placas que están destinadas para la parte de comunicaciones, ¿sí? Por un lado una Sigfox y el otro una LoRa. No vamos a entrar mucho en los tecnicismos, digamos, quédense por ahí con la idea de que hay otros dos dispositivos que nos permiten comunicarnos, a comparación de, por ejemplo, una red LAN, digamos, ¿sí? Con Ethernet, o por ejemplo Wi-Fi, alguien conoce Bluetooth, otro mediante un LTE, otro puede ser eh, un Bluetooth LTE, digamos, y así hay varios distintos otros equipos, digamos, que nos permiten. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y hay que estudiarla para ver en qué escenario sería lo más aplicable, digamos, ¿sí? Actualmente hay una antena, tengo entendido, digamos, que todavía debería estar, de LoRa, ¿sí? Porque esto básicamente tenés un emisor y un receptor, ¿no es cierto? Entonces, estos dispositivos, digamos, esta es una placa de desarrollo y este es el que hace toda la magia básicamente de la comunicación. Lo que hace es conectamos cualquier dispositivo, digamos, hicimos nosotros pruebas también con un Arduino, de manera que pueda enviar datos a la antena y eso lo permite almacenarlo y
también haga un proceso inverso de agarrar y que lo guarde en nuestra plataforma, que después lo fuimos trabajando, ¿sí? Hoy por hoy hay una antena, esto para poder implementarlo necesitamos antenas, o sea, en el lugar donde uno quiere incorporarlo, entonces para ahí es un poco más costoso, ¿sí? El del Sigfox, si bien por ahí lo estudiamos más, nos quedó como pendiente por ahí, entre todo el tema de la pandemia y demás actualmente, nos quedó como pendiente por ahí trabajar con esto, porque yo también trabaja con una antena, digamos, particularmente. Bien, en cuanto a lo que yo les contaba, justamente, jugamos bastante tiempo con este equipo, tuvimos un parate porque también en la empresa hay que atender a otros tipos de proyectos. También tuvimos que trabajar con lado de scripting, con gente, un área de soporte, digamos, como para trabajar con otro equipo que son microtics, digamos. ¿Sí? Y tuvimos que hacer otro tipo de laburos y tuvimos que desenchufarnos un poco de esto. Después, recién a mediados de 2018, volvimos a retomar y a darle un poquito más de labor a lo que habíamos empezado a trabajar, ¿sí? Y ya a principios de 2018 ya habíamos planteado algunos proyectos, algunas cosas que a nosotros nos podían parecer interesantes, digamos, ¿sí? Actualmente todos los que están aquí montados se los soporta en una misma solución. Esa es la gran ventaja, es decir, no nos centramos en brindar una solución para cada una, ¿sí? Esto nos dio a entender de que así como estas que están mencionadas, hay otras que no están aquí, que podríamos tranquilamente con nuestra solución, con nuestro framework, podríamos dar solución, ¿sí? Estas son las que hoy por hoy están, digamos, ¿sí? Que nos pareció bastante interesante. Hay otras que por ahí quedaron relegadas, pero están ahí en nuestra cartera para próximamente ver a ver cómo trabajar. Hablamos un poco de lo que van a ser los monitoreos de cuarto de tecnología de la empresa, o nosotros les llamamos siempre los nodos, ¿sí? Estaciones meteorológicas, y con esto también trabajamos con todo el tema de monitoreo de precipitaciones, justamente más enfocado a la entidad que la es APA, digamos, la Administración Provincial del Agua, acá del Chaco. Y todo lo que sería una pequeña propuesta, digamos, como para el agro de soluciones que podríamos dar, digamos, con nuestro framework, ¿sí? En este aspecto fue un poco más llevar nuestra idea, digamos, llevar y validarla, ¿sí? Nosotros llevamos una par de propuestas, de diseños y demás soluciones que por ahí la idea era ver, validarlo por un lado y captar otras nuevas soluciones, ¿sí? Y por el último, también un monitoreo de un data center, que básicamente después lo vamos a hablar en conjunto casi como un cuarto de tecnología, digamos. En este caso es de la empresa Everon, digamos, ¿sí? Arranco primero con lo que sería nodos, como yo me refería, digamos, o sea, estos cuartos de tecnologías. Bien, como sabrán, la empresa en particularmente, uno de los fuertes del tema de la comunicación, ¿sí? Fibra óptica, aire, y puede llegar a algún otro medio más. Por ahí me puede corregir Sergio en este aspecto, ¿sí? Actualmente esta infografía está desactualizada, esto creo, si no me equivoco, es de casi mediados, casi fines de 2019, así que esto estaría desactualizado ya, ¿sí? Acá por ahí se ven un poco lo que eran, donde hay torres, donde están los cuartos estos de tecnologías y demás cosas, digamos, ¿sí? Entonces, la propuesta era decir, bueno, tenemos estos cuartos, ¿sí? Me voy a adelantar un cachito, que serían estos, ¿sí? Serían, básicamente son como si fuesen casas que están en toda la provincia del Chaco, y básicamente adentro tienen equipos de comunicación, ¿sí? Entonces eso nos permite a nosotros mantener la comunicación de fibra óptica que más de uno pueda llegar a usar, ¿no? ¿Sí? Principalmente. Entonces estos cuartos básicamente es como una habitación chica y hay equipos. Y hay equipos y son esenciales para la comunicación, ¿no es cierto? Bien. Entonces, hoy actualmente, hasta hoy por hoy todavía actualmente, voy a volver atrás, ¿sí? Están trabajando o monitoreando a medias básicamente con un software que es un cliente pesado. Para el que no conoce esta terminología, que por ahí lo ven un poquito, empiezan a hablar de esto en diseño de sistema. Es como si fuese un software así, a ver, el que use Office, se lo instala en su PC y joya, anda. Ahora, si yo me muevo a otra PC no la tengo, digamos, ¿sí? O sea, mi PC solamente tiene ese software, ¿no?
Entonces, esto imagínense, si hay varias personas monitoreando, tengo que tener este mismo software instalado en todas las PC. Y un detalle menor, hay que pagar licencia para hacer uso de esto, digamos, ¿sí? Y no era nada barato. Entonces, ellos tenían un software que tenían básicamente un nodo, en este caso el de Margarita Belén, como en el de la imagen, y donde veían tanto el nivel de combustible, luces, la apertura de puerta, temperatura, el tema de los aire acondicionados, había muchos otros sensores, ¿sí? Pero por X motivo, mantenimiento o problemas que habían, no iban andando, no andaban, ¿sí? Entonces hoy por hoy, por eso le digo yo, andan a medias y todavía andan, eh, es por esos motivos, digamos, ¿sí? Eh, Uno de mantenimiento y otro del tema de licencia, que, bueno, por un problema, digamos, que hubo de por medio, hace difícil hoy por hoy el monitoreo, ¿no? Y dependen siempre de un equipo. Eh, Bien. Entonces yo le contaba que eran estos cuartos, ¿sí? Acá lo que ven justamente ven dos aires que están trabajando secuencialmente, ¿sí? Tienen un modo de trabajo para balancear la carga, digamos, y mantener la habitación con una temperatura. Y después aquí hay un pequeño cuartito donde hay un motor que le permiten como una alimentación secundaria, digamos, en caso de que caiga la energía, digamos, ¿sí? Bien, esto es un cuarto básicamente adentro. Fíjense que hay unos racks, ¿sí? Donde hay equipos de comunicación. No nos vamos a entrar en eso de tema. Acá está el famoso tren, digamos. Este tablero básicamente hacía lo que nosotros en algún futuro pretendemos que haga, digamos, y que sea un poco mucho más completo de lo que tienen planteado ya acá, digamos, ¿sí? Y esto básicamente es un tablero de comando aquí, lo que es la parte eléctrica y toda la instalación de que es del equipo, ¿sí? Eh, Acá, por ejemplo, pueden ver de que también hay otros dispositivos. Por ejemplo, este es un sensor de temperatura que está ubicado en una cierta posición y una cámara IP, digamos, ¿sí? Un poco más de lo que es este equipo, digamos, del tren. Fíjense, ya un producto terminado, sólido, robusto y demás, digamos. Obviamente, lo que le he comentado hoy, había que garpar, digamos, por esto, digamos. Imagínense tener más de 40 nodos y tener que garpar por cada uno de ellos, digamos, ¿sí? Y el mantenimiento que no es nada baratito. Y un poco más de los paneles de control que hay aquí, ¿no? Por allí esto parecerá chino básico para más de uno, hasta a mí en muchos aspectos, salvo que por ahí cuando uno tiene a alguien que sabe el manejo de esto, te puede llegar a entender un poco cómo funciona, ¿sí? En el tablero este básicamente podemos manejar de forma automática, poner de forma automática o forma manual todo lo que es la administración del sitio, digamos. Puede decir, bueno, puedo llegar a hacer prueba, puedo ponerlo en modo manual y eso implica, bueno, yo empiezo a manejar si enciendo, apago o no la parte de la alimentación eléctrica, empiezo a hacer uso de mis alimentaciones secundarias, como ser, por ejemplo, los bancos de batería o el grupo electrógeno, digamos, ¿sí? Que eso es lo que hoy le contaba que está la casilla afuera, digamos, ¿sí? Entonces acá hay un conjunto de cosas interesantes a monitorear, digamos, ¿sí? Que no todos ellos, digamos, no todo ello tiene una forma de yo poder extraer la información, por una forma de decir, digo, bueno, conecto acá un cablecito o conecto acá un dispositivo y saco el valor y digo, che, acá hay corriente o no, digamos, ¿sí? Hay que hacer soluciones, hay que brindar soluciones o armar equipos que me permitan a mí poder hacer mediciones, ¿sí? Acá por ahí hay algo interesante, digamos, un poquito ahora más adelante le puedo llegar a comentar, que está relacionado un poquito a lo que es campo eléctrico, digamos, para el que sufrió mucho física 2, por ejemplo. Acá hay algo relacionado a eso. Un poco más de los tableros, digamos, ¿sí? Y esto por aquí ya es el cuartito ese que yo les decía, digamos, ¿sí? Más allá de que yo esté estorbando aquí en la foto. Acá hay un grupo electrógeno. Fíjense un detalle también de esto, digamos. Esto cuando arranca hace mucho ruido, vibra. ¿Y qué pasaba? ¿Qué problema tenían estos equipos, digamos? Que esto que ustedes ven acá al costado, que es algo que armó la empresa, digamos, como, como alternativa a solución, es un tanque de combustible. El tanque de combustible estaba abajo. Imagínense que el tren que manejaba y medía el nivel de combustible,
tenían sensores, digamos, como para ver, a ver el nivel de combustible. Pero imagínense esta bestia funcionando, vibrando, lo destruía los sensores. Entonces, hoy por hoy, fíjense en la imagen del medio, tienen una manguerita y la única forma de saber si está lleno o no es venir hasta el sitio, recorrer casi 400 kilómetros, digamos, de un sitio a otro, digamos, en el peor de los casos, digamos, una situación que se pueda dar, para venir, mirar y decir, che, esto le falta combustible, hay que cargarlo, digamos, ¿sí? Yo a medida voy contando algunos problemas, digamos, que fueron surgiendo y en nosotros con Luca, por ahí, digamos, empezamos a trabajar en decir, che, bueno, ¿qué podemos poner aquí o qué podemos hacer, digamos? Imagínense que aquí hay una parte, después cuando llevamos a alguien más, digamos, que trabaja en la parte electrónica, leía más cosas todavía, ¿sí? Bien, ahora les comento un poco lo que es el proyecto de meteorología y relacionado con el tema de APA, digamos, ¿sí? Inicialmente, les cuento, así como nos proveyeron unos equipos de sensores, unas placas y demás, también decidieron comprarnos una estación meteorológica accesible en el mercado, como para que podamos jugar un poco más con sensores climáticos. Eso implica una compra, nos trajeron, tiene su forma de trabajo, pudimos ver cómo funcionaba cada uno de esos sensores y demás. Entonces era decir, bueno, ya tenemos una estación, ya más o menos sabemos cómo son los sensores estos climáticos, qué solución podemos dar. Estamos trabajando justamente en un escenario de la provincia donde uno de los fuertes es la agricultura, ¿no? ¿Sí? O las siembras también, ¿no? Algodón y entre todo, soja, entre otras cosas, digamos, ¿sí? Entonces, sí, bueno, capaz por ahí podemos llevarlo un poco las soluciones de estas estaciones meteorológicas climáticas hacia la zona del campo, digamos, ¿sí? Entonces, esto nos permitiría ya ir empezando a relacionar ese tipos de escenarios. Por el otro lado, APA, que como decía hoy yo, dentro de todas las funcionalidades que se encargan, justamente ellos lo que hacen o que tienen dispositivos que permiten medir la lluvia en distintos lugares, ¿sí? Fíjense que acá en puntos verdes son los lugares donde ellos tienen un equipo que es un tacho pluviométrico, digamos, y que les permiten ellos medir, obtener, digamos, las precipitaciones. Entonces, esto fue un trabajo en conjunto que empezamos y todavía seguimos laburando, digamos. Siempre se lleva tiempo la parte administrativa más que otra cosa y conseguir los fondos. De trabajar en conjunto, decir, bueno, yo tengo los nodos de comunicación, que es mi fuerte, donde te puedo brindar a vos una solución de conectividad y brindarte, digamos, y trabajar de forma automática, digamos, porque ¿qué pasaba? Hoy por hoy estos tachos, una medición bastante manual. Un detalle, digamos, cada uno de estos tachos generalmente están ubicados en la mayor parte en las comisarías. Entonces, el labor fundamental o mínimo que hoy tiene es una persona, un oficial de la policía, lo que hace todos los días a una cierta hora, tiene que salir, mirar un display, mirar el valor, anotar, y en lo posible tiene que llamar a la entidad del APA para registrar ese valor. Y aquí más de uno puede imaginarse una cantidad de cosas, porque estos dispositivos, primero que una cuestión muy humana, el accionar, digamos, de esto, de llevar esto, eh, el proceder, ¿no? Eso implica muchos errores humanos, ¿sí? Desde la captura, desde la comunicación verbal, desde también le permiten resetear el equipo. Imagínense a alguien que se olvide resetear el equipo y pasa a acumular 2 días, ¿sí? En el interior, por ejemplo, los cortes de luz, y nosotros acá en Resistencia sufrimos, en el interior eh, a veces hay mucho corte o o es baja la tensión, entonces eso imposibilita a veces la comunicación. Imagínense los días de lluvia, peor todavía, digamos. Entonces, acá ellos tienen un problema bastante grande, digamos, con el tema de tener datos. Y el otro problema es que ellos tienen, si bien a ellos les importan tener mediciones 2 veces al día en distintas horas del día, eh, ellos siempre están atados a esos horarios. Ellos no pueden decir, a ver, está lloviendo mucho en el interior y decir, bueno, a ver, ¿cuánto está lloviendo? Y ahí tienen que llamar al oficial y preguntar y ver en el tacho.
no tienen algo donde ellos puedan visualizar rápido y tener algo para poder mostrar, digamos, ¿sí? Hoy yo les comentaba las estaciones. Esta, por ejemplo, una estación que nos compraron, digamos, básica en poco em, simplificando un poquito, son 2 placas. Esta plaquita aquí que se encarga de medir todo lo que es la dirección del viento, la velocidad, y también tiene para medir lo que es temperatura, que si no me equivoco, el de temperatura, y el otro, hay uno más acá que si no me equivoco es de precipitación, que no me estoy acordando cuál era este. No, miento, de presión, porque el de precipitación es este que está acá atrás, ¿sí? Y que también se engancha, digamos, a esta placa, digamos, ¿sí? Y hay una segunda placa que las dos están basadas en Arduino, ¿sí? Tienen unos micro ATM, que son Arduinos, y esta se encarga únicamente de recibir los datos cada un cierto tiempo, o pedirlo, mejor dicho, porque trabajan bajo un protocolo en particular, de pedirle los valores cada un cierto tiempo y de agarrar y enviarlo. En este caso nosotros lo habíamos pedido con una red de Ethernet. Después también podíamos hacerlo vía Wi-Fi, digamos, ¿sí? Obviamente con su alimentación y más. Bueno, esto fue una de ellas. Nosotros las incorporamos, hicimos prueba, como hoy les había contado, la incorporamos a nuestro framework que habíamos empezado en la primera versión a trabajar, y la dejamos instalada arriba, en la parte del techo de la empresa, en un lugar no propiamente apto, digamos, ¿sí? Hay membrana, hay restricciones, digamos, en cuestiones eh, restricciones de circulación de aire, viento, digamos, ¿sí? No cumple con las normativas que, si alguien tendría que venir a evaluar esto, no lo cumple casi en su 95% básicamente, ¿sí? Pero nos permitía a nosotros para validar un poco el comportamiento de la comunicación y qué pasaba si se perdían los datos, ¿no? Digamos, ¿sí? Esto básicamente se conectaba a nuestro equipo, que después ahora más adelante lo vamos a comentar, ¿sí? También esto implicó decir, bueno, a ver, vamos a buscar otro tipo de estaciones meteorológicas un poquito más robustas. Y entre eso encontramos esta, que bueno, esto fue uno de los eventos que fuimos a la Agronea en el 2019, y llevamos un poco algunas soluciones especiales para el agro, ¿no? Y esta sí ya es una estación que trabaja mediante radio. ¿Se acuerdan que hoy yo le agarré y le mencionaba un sensor particularmente que le permite trabajar bajo radiofrecuencia? Bueno, esto le permite trabajar casi similarmente de lo otro, pero sin depender de tantas placas de por medio, y trabajan de forma inalámbrica. Obviamente tienen restricciones de, de longitud, digamos, mejor dicho, de distancia entre este equipo y a un dashboard, digamos, una pantalla que traía ya, digamos. Nosotros lo que hicimos es justamente adaptar esto como para poder obtener los datos, digamos, que enviaban, digamos, ¿sí? Y trabajar bajo siempre nuestro mismo esquema. Bueno, ahí justamente previamente decía, nos invitaron al agro y en menos de un mes tuvimos que trabajar en posibles soluciones y tratar de armar un prototipo rápido, digamos, como para poder llevarlo, digamos, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, tratábamos de ver a ver que nuestro dispositivo pueda trabajar dentro bajo un invernadero o también hasta un espacio abierto, digamos, ¿sí? Que pueda permitir, por ejemplo, en este caso, hacer mediciones de 3 tipos de variables, ¿sí? También hacer otros tipos de comportamiento como apertura, cierre, digamos, de los mismos ventanales, puertas, demás, y hasta monitorear con cámaras y demás, ¿sí? Otro tipo de solución, por ejemplo, los silobolsa, si alguno por ahí no lo conoce, parece un pedazo de salchicha, digamos, blanca, digamos, que lo van a ver por en el campo, digamos, ¿sí? Para el que viaja o el que es del campo, por ahí sabe de qué hablo. Y generalmente lo que contienen son semillas, digamos. Después de hacer una cosecha, se guarda allí y se dejan estacionar. Hay muchas cosas aquí de valor, digamos, hay un producto de valor ahí. Que hay que cuidarlo del clima, básicamente, ¿sí? De la humedad, de que no le entre humedad, del viento, de las pestes, de, de la rotura, digamos, de estas bolsas, digamos, ¿sí? Entonces, por ahí decidimos, bajo la misma solución, tratar de adaptarlo, digamos, como para que mida este tipo de 3 variables que por ahí eran importantes para esta, ¿no? ¿Sí?
Y bueno, esto es un poco más de la estación meteorológica, que viendo otros sensores atmosféricos podríamos medir la radiación ultravioleta, ¿sí? Y el tema de lo que es la calidad del aire, digamos, y el resto más o menos de lo que estuvimos hablando hace un ratito, ¿no? Esto básicamente es hecho en unas par de semanas, rápido, una caja estanca, donde tienen, fíjense, tiene una Raspberry, que básicamente un tamaño prácticamente casi de un, para el que no conoce, es como si fuese una tarjeta de crédito, básicamente. Y después tenían un sensor a la derecha ven un sensor de suelo, digamos, para medir lo que sería conductividad y humedad, y un sensor de temperatura, como el que hoy le estaba mostrando. Y adentro, este dispositivo acá, en el 2018, casi 2019 inicio, este equipito, esta cosita que parece una moneda, digamos, mide temperatura, humedad, presión y lo que sería calidad de aire. En su momento rondaba 1.000 pesos, 1.200 pesos, digamos, así que imagínense hoy lo costoso que es eso. Obviamente acá hay un conversor de señales analógicas a digitales, justamente por esto, ¿no? Porque nosotros queremos medir el nivel de humedad que hay en el suelo o de conductividad, ¿no? Bien, el último escenario, que es bastante similar al de los nodos que había hablado yo inicialmente, es un data center, también un espacio chico donde tenemos aires, ¿sí? Que trabajan de forma balanceada mediante vamos a llamarlo un switch, ¿sí? Y racks de comunicación, de la misma forma que hoy estuvimos hablando, ¿sí? Bueno, este es el que se encarga de balancear básicamente y mantener la temperatura ambiente del lugar. Obviamente tiene un sensor de temperatura y este es el que administra básicamente el balanceo entre los dos aires. Esto es un rack. Y acá sí, por ejemplo, esta fue una foto de cuando fuimos a instalar el equipo. Acá hay un sensor de temperatura, ¿sí? Que es el que nosotros montamos. Hoy actualmente está funcionando el sensor de temperatura y tenemos que terminar de instalar el sensor de apertura de puerta y una cámara, digamos, ¿sí? Una cámara IP. Y el equipo está del otro lado, digamos, ¿sí? Ellos hoy por hoy, ¿qué problemas tenían, digamos? Tenían problemas de temperatura en el sitio, se le calentaba básicamente. Entonces, ellos la única forma de acceder es o ir hasta el lugar, que acá ellos tienen en el Banco del Chaco, básicamente en la sede central, moverse hasta ahí, que no sería gran problema, pero imagínense que ellos también tienen otros sitios, en Barranquera, si no me equivoco, y no sé, no en Barranquera, en Fontana, y no sé en qué otro lado más, digamos. Pero tienen ellos, la única forma de acceder es a los equipos, que justamente los equipos manejan otro tipo de temperatura ya mismo del equipo y desde la temperatura ambiente, pero dentro del equipo, digamos. Entonces, no es un parámetro lo más fiable, digamos, ¿sí? Entonces necesitamos algo que no dependan de los equipos. Bueno, ahora hablando, yo hice un poco un vistazo rápido, digamos, de las problemáticas en formas generales de lo que encontramos, de lo que fuimos encarando, y ya fui hablando un poco de las soluciones que le fuimos dando, digamos, ¿sí? Ahora, propiamente dicho, hablaríamos un poco más de la presentación de lo que sería SIMO, digamos, que nosotros le pusimos de nombre, digamos, este framework, digamos, que compone varias partes, y bueno, ahora Luca, por ejemplo, nos va a comentar un poquito más de eso. Bien. Ahí Fede les comentó un poco cuáles fueron los distintos escenarios con los que nosotros nos encontramos y para los cuales teníamos que dar un soporte y una solución, ¿sí? Eran escenarios en donde necesitábamos hacer un censado de datos, ¿sí? Necesitábamos enviar esa información a un lugar central para que a partir de ahí esa información sea accesible a usuarios finales y puedan tomar decisiones con esos datos que se reciben. Entonces, el caso de APA, por ejemplo, es un escenario específico, el caso de Everon tenían otras necesidades específicas, ¿sí? Teníamos necesidades en el ambiente del agro y en distintos escenarios. Todo esto compartía justamente la problemática de poder medir datos y poder consumir esa información que estábamos recopilando en tiempo real, ¿sí? Entonces, lo que decidimos fue justamente centralizar todo este ecosistema de necesidades comunes en un framework al que dimos de nombre SIMO, ¿sí?
Como vimos, distintas necesidades en comunes, ¿sí? Lo que teníamos como objetivo es que este framework sea adaptable a diversos escenarios, ¿sí? Que no requiera una mayor complejidad de adaptación o de llevar de un entorno a otro, ¿sí? Siempre y cuando compartan esta problemática en común, ¿sí? Este framework tenía que permitir integrar con otros sistemas que ya existen, ¿sí? Tanto para recolectar los datos de nuestro sistema como para consumir datos de otros sistemas, ¿sí? En todo este ecosistema que se armó en este entorno IoT, ¿sí? Nosotros tuvimos que dar soporte a diferentes tipos de comunicación y para los cuales a la vez existen muchos protocolos distintos a los que acostumbramos normalmente. Ahora le vamos a hablar un poco de cuáles son esos protocolos de comunicación y por qué los hacen distintos en este escenario o en el tipo de escenario cuando tratamos sobre un ecosistema de Internet de las cosas. A la vez, cada uno de estos entes en particular necesitaban esa información en tiempo real y lo necesitaban visualizarse de la manera más amigable posible. Y a la vez, como necesitan tomar diferentes decisiones ante determinados parámetros, nosotros necesitamos hacer un sistema lo suficientemente robusto y que permita configuración de distintos tipos de alerta y de notificaciones ante determinados sensores, ¿sí? Y ante determinados valores para estos sensores o para estos dispositivos a los cuales nosotros estamos capturando datos, ¿sí? Entonces, ahí fue que se decidió desarrollar este framework que consta de dos partes. ¿Podemos cambiar, Fede? Ahí vamos. Que consta de dos partes, ¿sí? Una primera parte que se va a encargar de la captación de datos y una segunda parte que se va a encargar de la recepción y el procesamiento de datos, ¿sí? Entonces, nosotros a través de Simo vamos a permitir la creación de un sistema IoT, de un ecosistema IoT que va a permitir a múltiples actores formar parte de este ecosistema e integrar diversos dispositivos, tanto hardware como software, ¿sí? Siempre y cuando se adapte a sus necesidades. A la vez, a cada uno de estas entidades le va a permitir parametrizar y personalizar el funcionamiento de lo que ellos quieran capturar, ¿sí? Y que va a ser muy específico a su escenario particularmente, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir armar una arquitectura lo suficientemente robusta y escalable. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las dos partes que componen justamente este framework. Como les dije, por un lado tenemos el sistema o la parte encargada de la recopilación de datos de los sensores propiamente dichos, y por otro lado tenemos el ente o la entidad encargada del procesamiento de esta información. Entonces acá dividimos al framework en dos partes. Tenemos la parte de Simora y la parte de Simou. La parte de Simora, encargada justamente de esa captación de datos, ¿sí? Y se comunica con Simou. Simou es un sitio web que va a recibir todos esos datos y va a procesarlos y presentarlos a un usuario final, ¿sí? Entonces, estos dos componentes están totalmente relacionados entre sí y comunicados. Ahora vamos a ver en detalle lo que sería una parte por un lado y la otra parte por el otro lado. Tenemos acá un poco la arquitectura de lo que sería el módulo encargado de captar los datos, ¿sí? Nosotros nos Lucas, sí. Lucas, perdón. Yo siento muchas variaciones en tu sonido. No sé si hay algo ahí con tu micrófono. A ver, dame un segundo que cambio. Ahí te escucho bien. Ahí recién cuando hablas. A ver, ahí está me bien. están escuchando. Sí. Bueno, continúo.
acá tenemos justamente cómo está formado o cómo está compuesto el módulo encargado de la captación de datos, a la que llamamos Simora. Simora justamente tiene como sistema central o como placa encargada de captación de datos las Raspberry, ¿sí? Para el cual nosotros desarrollamos un conjunto de servicios que interactúan entre sí y permiten la captación de datos. Estos módulos son justamente un módulo de monitoreo, un módulo, un servidor propiamente dicho para la utilización de un protocolo muy particular en un entorno IoT que se conoce como protocolo MQTT, que ya les voy a comentar en detalle cómo funciona. A la vez tiene desarrollada una pequeña API, ¿sí? Para el cual nosotros podemos consultar datos en tiempo real sobre el estado de las plaquitas, y tiene una aplicación lista para todo lo que sea monitoreo de cámaras, tanto IP como USB, ¿sí? Entonces, todo este conjunto de servicios componen esta entidad y es la que se encarga de captar distintos tipos de señales, ya sean señales analógicas o señales digitales, ¿sí? Con la salvedad de que justamente dentro de una Raspberry Pi nosotros solamente leemos datos analógicos, y para los cuales nos permiten comunicarnos con otro sistema o con otros microchips encargados de hacer la traducción de esa lectura analógica a digital, y justamente poder leer esa información. Bueno, justamente en un entorno de IoT no siempre son necesarias o no siempre van a funcionar los protocolos de comunicación tradicionales que conocemos. Por ejemplo, los protocolos basados en HTTP son protocolos muy pesados para este tipo de ecosistema, por lo que son necesarios o se vio la necesidad de utilizar otros tipos de protocolo de comunicación para el envío de información. ¿Sí? Uno de estos protocolos es el protocolo MQTT, que es a los cuales nosotros damos soporte dentro de este framework, que es un protocolo que se conoce como machine to machine, o sea, nos permiten comunicar justamente máquinas entre sí. En este caso, por ejemplo, una máquina o una estación meteorológica que está hecho por un tercero con nuestro sistema, ¿sí? Entonces estamos comunicando, por ejemplo, una Raspberry con otra plaquita, supongamos Arduino, a través de este protocolo, ¿sí? Este protocolo se basa en un patrón que se conoce como suscriptor y publicador. Hay dos tipos de clientes, justamente un cliente es el que publica, otro cliente es el que se suscribe. Entonces, un cliente, por ejemplo, podemos tener un cliente que está mandando información de la temperatura y otro cliente que está recibiendo la información que ese cliente está mandando, ¿sí? Entonces, funciona en base a tópicos o temáticas, se conocen, reciben el nombre justamente de topics, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener múltiples clientes. Este protocolo es bastante jerárquico, ¿sí? Nosotros nos podemos suscribir en cualquier momento a cualquier tópico donde en el nodo, si ustedes ven justamente en el nodo o en la hoja de cada uno de este árbol, nosotros vamos a tener sensores conectados a equipos, y nosotros nos vamos a poder suscribir a cualquiera de estos tópicos, ya sea por el nombre del tópico en cualquiera de los niveles. Entonces, siguiendo por ejemplo este ejemplo, nosotros podemos tener nuestro sistema, nuestro árbol de tópicos armado de esta manera, ¿sí? Donde justamente lo vamos a dividir por plantas, y cada planta a su vez está subdividido por salas, ¿sí? En cada sala nosotros vamos a tener distintos equipos de comunicación capturando datos de diversos sensores. Cada sensor va a representar un tópico. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, el sensor de temperatura conectado al Arduino 0. Estos son justamente tópicos, y yo me puedo suscribir solamente al tópico de temperatura para este tópico, o me puedo suscribir directamente al tópico que se llama Arduino 0, para el cual estoy recibiendo
toda la información, tanto de temperatura como del sensor del ruido que estoy haciendo, o bien ir escalando, y de esta manera me va a permitir capturar datos, por ejemplo, de toda la información que provenga del tópico de sala. Eso quiere decir que me voy a suscribir tanto al tópico de temperatura, que estoy incluido dentro del tópico de Arduino, y así sucesivamente, ¿sí? Este es un protocolo mucho más simple, es un protocolo muy liviano, que permite, entre sus características está, por ejemplo, el soporte de distintos niveles de calidad de servicio, y por ende lo hace justamente ideal para trabajar en un ecosistema de IoT. Ya no utilizamos lo que se conocen como protocolos basados en HTTP, sino que estamos basados justamente, o estamos trabajando sobre protocolos en base a colas, se conoce como colas, ya que justamente un sensor empieza a publicar, yo tengo en el medio de esta arquitectura un pequeño server, que es a lo que se conoce como el broker MQTT, ¿sí? Sobre el cual se publican datos, y sobre el cual distintos dispositivos pueden suscribirse o publicar información, ¿sí? Este protocolo es bastante interesante, inclusive existen muchas implementaciones tanto del lado del server, del broker MQTT, como de los clientes. Nosotros hemos hecho implementaciones de clientes MQTT, tanto suscriptores como publicadores, por ejemplo, en Python, pero a la vez otros lenguajes soportan este tipo de tecnologías, ¿sí? Como por ejemplo Java. Entonces tranquilamente se puede desarrollar, tranquilamente podemos hacer una prueba de un dispositivo enviando datos, y nosotros desde un dispositivo celular o desde algún pequeño script desarrollado en nuestra máquina poder recibir esa información que está mandando justamente ese sensor, ¿sí? Acá tenemos un poco a ver cómo interactúa tanto lo que sería el módulo de Simora, que es el que vemos más arriba, con el módulo del Simode, que es el que nos da la presentación de toda esa información que estamos recibiendo. Ahora más adelante vamos a ver un poco en qué consiste esta implementación, pero acá vemos cómo interactúan, y a la vez el cliente final puede hacer, tiene a su disposición un conjunto de notificaciones, y puede programar a través de distintos medios de notificaciones. Hoy por hoy están soportados Telegram, correos electrónicos, SMS o Slack, ¿sí? Puede recibir en cualquier momento información en tiempo real de lo que está pasando dentro de este sistema. Bien, ahora le vamos a mostrar rápidamente, para cerrar un poco esto, cómo funciona, un pequeño vistazo de cómo funciona todo esto y cuál es la interfaz web que tenemos disponible actualmente. Bien, a ver si comparto yo. Voy a compartir la pantalla directamente. Sí, a ver. Bien, a ver, yo tenía preparado acá. Tenía preparado. Esto me molesta bastante. Tenía preparado acá, por ejemplo, es la plataforma básicamente, en forma simple, ¿sí? Donde ahora actualmente yo estoy en un equipo. Esto es un equipo local mío, ¿sí? Donde estoy yo posicionado, y donde actualmente tengo en mi equipo Raspberry, básicamente lo que tengo dado de alta es un sensor de apertura de puerta, uno de temperatura, y hay otros dos equipos que están dados de alta solamente en el equipo, digamos, ¿sí? Que en la plataforma no están dados de alta, ¿sí? Estos están, sí o sí, están dentro de la plataforma, y estos están en el equipo, ¿no? ¿Sí? Esto me permite a mí, si yo este equipo lo tengo que remover a otro lado, ¿sí? O conectarlo a otra plataforma web, digamos, nuevamente, no necesito estar volviendo a cargar el sensor, pues ya lo tiene el equipo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo puedo ver el estado. Actualmente el de apertura de puerta está encendido. Yo estoy a hacer esto, sí, voy a hacer esto acá, sí. Y dejar esto acá. Cierto, esto estaba usando la aplicación y acá no lo voy a poder, capaz que sí lo van a poder ver. Lo voy a dejar ahí, pero básicamente ahora yo les muestro con la cámara, digamos, ¿sí?
tienen un conectado acá como si fuese un laboratorio, tienen estos sensores, digamos, estos dos, y está encendido el de apertura de puertas, ¿sí? Acá, por ejemplo, si yo me voy al dashboard, este es un dashboard que tengo acá yo preparado, ¿sí? Actualmente yo mi sensor lo tengo cerrado, digamos, ¿sí? Ahí, en este momento cuando yo lo agarré lo abro, ¿sí? Lo debería abrirlo, digamos, ¿sí? A ver, esperen que justamente... a ver, el equipo local. Creo que se me desconectó el equipo. Mejor creo que va a ser más productivo mostrar el de producción. ¿Sí? Este es el entorno de producción, este ya está en un entorno de producción, es el de Everon, el que le contaba hoy. ¿Sí? Yo voy a acceder al equipo de la misma forma. Y actualmente lo que está haciendo es una medición de temperatura actualmente solamente. Estamos en proceso de agarrar y de anexar otros par de sensores. Entonces, generalmente siempre tarda un ratito entre que valida y solicita. Actualmente, fíjense, están 19,38. Entre tantas funcionalidades, fíjense que nosotros podemos listar cámaras, podemos manejar cámaras, lo que hoy le comentaba a Lucas. Entonces nosotros podemos conectar cámaras a la Raspberry, cámaras IP, USB, porque tienen, digamos, yo les comentaba eso, y podríamos hasta conectar cámaras IP, digamos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a ir a algo puntual, digamos, a ver las estadísticas, digamos, que yo le comentaba, digamos. Fíjense que estas son mediciones del día de hoy. Esto está cada 60 segundos, ¿sí? Fíjense que esto tiene un comportamiento de medición cada 60 segundos. Está haciendo una medición del tiempo, de la temperatura. Obviamente esto tiene un cierto comportamiento, esto en el día. Imagínense si vamos a tomar, por ejemplo, los últimos 7 días. Fíjense que hay un comportamiento bastante particular y hasta podríamos decir medio raro, digamos, ¿sí? Hasta la gente que administraba, digamos, tenía este problema de temperatura que hoy que yo le contaba. Tenía un cierto... Le parecía muy raro, porque todo para ello debería ser lineal. Pero tengan en cuenta de que esto está ubicado en un lugar, digamos, y hay dos aires, digamos. Y si uno se pone a hacer un verdadero testeo en todos los puntos del sitio, no es lo mismo la temperatura, ¿no? Y considerando que hay equipos. Entonces, esto fluctúa bastante porque encima que intercalan el funcionamiento de los aires, entonces, fíjense que parece que hay un comportamiento, está preparado el secuenciador como para que en un momento, justamente da la casualidad que el sensor está más preparado, más cerca de un aire, maneje un cierto rango de valores y otro día maneje otro cierto grado de rango, ¿sí? Fíjense que tienen otros valores como para poder sacar, por ejemplo, entre este rango, sacar los valores máximos y mínimos, ¿sí? Fíjense que ellos acá, a ver, ellos tienen definidas algunas alertas que hasta lo que yo vi por el temita del corte de ayer, ellos lo terminaban desactivando, digamos, ¿sí? Porque le estaban alertando constantemente. Ellos tienen definido alertas. Ellos, por ejemplo, esta persona tiene definido para que le envíe el mail en caso de que si supere 29 grados ya es un problema para ellos, ya debería ser una alerta, y si supera los 27 debería ser una advertencia. Lo mismo le hace una notificación vía Telegram, digamos, ¿sí? Eso entre otras cosas, a ver si... A ver, bueno, esto acá es lo mismo, básicamente lo que teníamos. Fíjense que esto está desactivado actualmente. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Cámaras, ¿sí? Podríamos administrar y agregar cámaras. También podríamos monitorear la Raspberry porque Ojo maneja un sistema operativo, así que podríamos extraer información que tiene de CPU, de memoria, de temperatura, y entre otras cosas, ¿no? La parte de configuraciones, por ejemplo, hoy Lucas le mencionaba algunos servicios. Una aclaración, digamos, lo que Lucas hoy estuvo exponiendo. Ese diseño fue la segunda versión, hoy nosotros ya estamos con casi la tercera y cuarta, digamos, de versión, así que hay bastantes variantes, digamos, en cuanto a la tecnología. Estos son los servicios que están corriendo actualmente, están encendidos. Acá de una forma lo preparamos al equipo para decirle, mirá, vos te vas a enviar los datos a tal lado, digamos, ¿sí? O decir, bueno,
yo enviar principalmente a un lado, pero también enviarme una copia a tal lado, digamos, ¿sí? Esas cosas podemos hacerlo, digamos. Obviamente podemos ver toda la parte del registro de logs de cada uno de estos servicios, ¿sí? Porque ya dejaron de ser ejecutables, digamos, propiamente son servicios. Entonces uno puede agarrar y preguntar, digamos, los logs de cada uno de ellos, digamos, ¿sí? Entonces puede tener en tiempo real a ver qué está pasando, digamos, si hay algún inconveniente. ¿Qué otras cosillas? También pueden dar de alta estaciones meteorológicas y la administración es básicamente similar a esta, digamos, ¿sí? Es como una especie de agrupador más, digamos. En la pantalla principal, por ejemplo, pueden haber otros más puntos más geolocalizados, le van a aparecer un listado. Uno podría llegar a agarrar y definir, porque a mí me interesa tales sensores, podría yo personalizar, digamos, qué sensores quiero que me muestre principalmente, o puedo yo directamente ir y buscar, por ejemplo, en este nodo, y puedo agarrar y decir, bueno, ver un poco más información del nodo, o puedo ver un poquito las informaciones de los sensores. Actualmente estos son los estados, fíjense que yo le decía que el de apertura está apagado, este está encendido y este es el último dato que envió. O también puedo decir, bueno, quiero ver los registros, digamos, de eventos que ocurrieron, de estas, cuando yo definí las alertas. Fíjense que la última alerta fue del día 20, del 9, el día 9 ocurrió una alerta, evidentemente, digamos, ¿sí? Que habían definido ellos, digamos, que fue una urgencia, evidentemente, según lo que definieron, ¿no? Esto es un evento que quedó registrado. También tenemos, todo esto se queda almacenado, ¿sí? Los datos de los sensores, los actuadores, están todos almacenados, lo mismo de los eventos, si se notificaron o no. Se puede administrar las entidades, porque esto está bajo una entidad y yo puedo agarrar y crear usuarios y darles permisos. ¿Qué otras cosas más? Yo puedo gestionar nodos, digamos, o puedo ser una especie de agrupador. ¿Sí? Y yo puedo poner varios equipos ahí, digamos, monitorear, que monitorean distintas variables, digamos, ¿sí? Eso en grandes rasgos. Y aquí, no, este era. Este, por ejemplo, este es local, este es algo que tuvimos que hacer una adaptación para la de Ministerio de Producción, para sus estaciones meteorológicas que tienen hoy actualmente. En todos estos puntos tienen estaciones meteorológicas, trabajan con una cierta forma, digamos, muy distinta, y nosotros lo que tuvimos que hacer es desarrollar unos scripts que consultan a un API para obtener los valores, digamos. Tuvimos que consultar para obtener los equipos donde están geolocalizados, todos los datos que corresponden a cada uno de ellos, los sensores que tienen cada uno de ellos, y después armar script para poder obtener los registros que ellos ya tienen acumulados, y después armar un script que encima permita actualizarlo, digamos, ¿sí? Hoy por hoy es la idea rápida de salir, para no depender mucho de esta entidad intermedia que tienen, digamos, que ellos quieren dejar de depender y quieren pasar directamente solamente a depender de ellos mismos, digamos, ¿sí? Entonces ellos mismos, fíjense, a ver, yo voy a hacer acá en esta, yo tenía esto abierto acá. Esto, por ejemplo, es el de 3 isletas. Si yo veo, actualmente, yo no sé si lo dije, pero están desactivados, digamos, ¿sí? Esto, están con datos viejos, porque esto es algo local mío, y hice una sincronización de datos, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense, estos son todos sensores que están conectados, y fíjense lo histórico acá, la última vez que sincronizó datos fue el 10 de septiembre, digamos, ¿sí? Entonces, si entráramos a mirar algún valor en particular, veríamos un dashboard de estadística muy similar al de temperatura, pero adaptado a la variable, digamos, ¿sí? Fíjense que todos ellos me indican que están desactivados, digamos, ¿sí? Esto también, obviamente, me permite a mí agarrar y organizarlo, digamos, ¿sí? En principio, en grandes rasgos, creo que con eso hablamos del tema de las notificaciones, ¿sí? Estos son dos ejemplos, digamos. Uno que es web y el otro son Telegram, ¿sí? Con un bot, básicamente, se lo avisa. Y bueno, acá hubieron pruebas y prototipos, así que nada de felices, ¿sí? Fíjense que acá protoboard y como diríamos nosotros, a lo macho. Obviamente ya cuando empezamos a trabajar con alta tensión ya había un cierto cuidado y teníamos que por ahí tener cuidado, digamos, ¿sí? Un poco más de ello. Fíjense que ahí conectada una cámara y acá arriba una cámara web.
Acá está un sensor de apertura de puerta, que por ahí no lo podemos ver ahora. Bueno, un poco más haciendo pruebas, digamos, porque terminamos instalando, haciendo pruebas en una de las oficinas. Esto fue preparado un poquito más prolijo, como para uno de los eventos, ¿sí? Y después también un poco de ir diseñando placas, porque esto también no solamente nos dedicamos a programar y demás y a juguetear con esto, sino también necesitamos tomar un poco más seriedad, entonces también fuimos incorporando a nuestro equipo otro tipo de personas, digamos, y en este caso un ingeniero electrónico, y con él trabajamos bastante en este aspecto, con 2 chicos estuvimos trabajando. Esto, por ejemplo, para medir todo lo que es la parte de consumo eléctrico, ¿sí? Esto es lo que hoy yo le hablaba, que tiene un campo eléctrico aquí relacionado, que no es invasivo, uno puede cruzar un cable y puede llegar a medir la corriente, no la tenés que pinchar básicamente. Y acá hay un poco ya de un producto más terminado, que esto justamente fue una de las primeras versiones de las cajas, que le tuvimos que también encima hacer impresiones 3D, ¿no? Es un diseño que más o menos se lo consiguió más o menos en la web y se la tuvo que ir adaptando, ¿sí? Obviamente eso tuvo una evolución, fíjese que teníamos que instalarlo en la pared o algo por estilo, hay un diseño por ahí guardado que es para un rack, ¿sí? Y esto, por ejemplo, el de APA, donde necesitaban conectar ellos el dispositivo que le permitía, o yo le contaba para medir las precipitaciones, ¿sí? Que tenía un pulsador, ellos como para que activar la pantalla y poder resetearlo, para que trabaje paralelamente con nuestro equipo, ¿sí? Entonces, este es el famoso tacho, ¿sí? Fíjense ahí un poquito más cómo es el tema. Ese es un tacho, que es un balancín. Por ahí les dejaré como tarea cómo funciona esto, digamos, pues no voy a entrar en mucho detalle. Lo que básicamente hace es medir pulso, digamos, cada caída es un pulso de señal para nosotros y que eso está equilibrado, o sea, ya está probado para decir, bueno, acá hay 0,02 milímetros, digamos, ¿sí? En cuanto a las conclusiones, hicimos muchas pruebas, ¿sí? Como vieron, empezamos a implementar por ahí ya algo más serio. Por ahí nos queda, con el tema de la pandemia, nos queda por ahí un poco de investigación y concluir con algunas entidades. Todo lo que es la parte de comunicación, sincronización y demás, lo quedamos bastante bien validado, hasta hemos mejorado y sabemos que tenemos algunas cuestiones para mejorar todavía y esto lleva mucho, un largo proceso también de investigación y de pruebas, ¿no? Trabajos futuros, hay muchos, ¿sí? Como verán, uno puede entrar al equipo y puede dedicarse a algo en particular. Por ejemplo, hoy yo le contaba que la parte de Sigfox no la vimos y así como otro tipo de comunicaciones que uno puede llegar a sentarse. Entonces alguien loco de eso puede venir, sentarse y mirar eso. Otro tipo de placas, ¿sí? Otro tipo de placas para ponerse a jugar, armar firmware para eso, ¿sí? Imagínense también jugar con otro tipo de sensores y no los comerciales, sino buscar otro tipo, digamos, acorde a algún escenario en particular, ¿sí? Eh, También, bueno, todo lo que es el perfeccionamiento que le comentaba hoy de todo lo que es la arquitectura, que ya vamos como en con la cuarta versión. Tratar de buscar y de armar equipos autónomos, ¿sí? Que no dependan mucho de la electricidad o de la corriente, ¿sí? Que trabajen bajo batería. Y bueno, todo lo que es la parte de procesamiento, digamos, porque nosotros cumplimos hasta la parte de procesamiento de datos, ¿no? O sea, llegar los datos, almacenarlo, visualizarlo, pero no procesarlo, digamos, como para poder hacer algo con esos datos que tenemos, ¿no? Con las estaciones, perdón, con la estación meteorológica tuvimos casi un año instalado ahí arriba y pudimos haber armado algo, digamos, ¿sí? Entonces ahí queda un laburo de unas ramas más, ¿no? También así quedan como rama de la parte de infraestructura, de las aplicaciones, digamos, para este tipo de soluciones en tiempo real. También hay todo un tema ahí para la parte, imagínense, esto si tiene que ser un producto, tenemos que trabajar fuertemente con la parte de marketing, con la parte de todo lo que es laburo de comercialización, con la parte de poder comprar los insumos, ¿sí? O armar, o con los distintos otros proveedores, como por ejemplo, empezamos a trabajar con la Facu, con el tema de armar unas propias carcasas 3D, digamos, más robustas y un diseño más ajustado, ¿sí? Sé que me eximo del tiempo. Un poco nomás.
Sí, un poco nomás. No sé si hay algo más para acotar, digamos, a lo que Sergio, Lucas. No sé, escuchamos si hay algunas preguntas, Noelia o Mirta, o alguna pregunta de los En el, oyentes. en el chat no han formulado ninguna por ahora. Así Bien, que mientras voy haciendo yo una para que se les vaya el miedo a la gente y haga sus preguntas, que seguro habrán sido muchas. Muchísimas gracias por la presentación a los tres. La verdad es que saber que se cuentan con este tipo de tecnologías en la provincia y que has formado parte de este desarrollo personas de la Facu enorgullece y te hincha el pecho un poquito, ¿no? Yo les hago una pregunta que me surgió en el medio de todo y pensando en los desafíos o en todo lo que tiene que ver con afrontar un cambio de paradigma también en algunas cuestiones que, tal como decía Fede, que nos contaban cómo se hacían antes las cosas y cómo se hacen ahora con el framework. Yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que fue el principal obstáculo al momento de pensar en implementar esta solución? Y sumado a eso y entre lo que tuvieron que solucionar, ¿cuál será el desafío que viene ahora, no? Bueno, el principal obstáculo, o sea, al inicio fue, bueno, identificamos cuál era el problema, o el problema inicial con el que nació el framework eran los problemas de monitoreo en los nodos de fibra óptica, la distancia que había que recorrer para conocer los estados que había, digamos, había que recorrer, imagínate, hasta 600 kilómetros para ir a ver un nodo de fibra óptica que quizás había una falla eléctrica o simplemente no tenía gasoil, un generador eléctrico o cualquier cosa de esa, que hacía o que hace que este tipo de tecnología sea mucho más simple, o sea, ayudaría muchísimo más a todo lo que tenga que ver con la optimización de los servicios. Pero el principal obstáculo que se tuvo al inicio fue lograr la generalización, digamos. ¿Sí? En eso se trabajó la generalización, es decir, que se acepten distintas tecnologías y distintos medios de comunicación para esas tecnologías de sensores. ¿Tá? Por eso se estudiaron tecnologías desde Ethernet, de eso conectado a fibra óptica o conectado a sistemas inalámbricos o a sistemas inalámbricos como LoRa, por ejemplo, con el que estuvimos probando, que trabajan a través de ondas no licenciadas, de frecuencias no licenciadas, que permiten tener poca cantidad de datos a mayores distancias que un Wi-Fi, por ejemplo, con Wi-Fi también y demás. Esa generalización y llegar a un framework central donde capte datos de sensores que están ubicados en cualquier lugar de la provincia o en cualquier lugar de una ciudad por diferentes medios de comunicación y que se puedan administrar y hacerlo lo suficientemente general, eso fue, yo creo que el principal obstáculo con el que se trabajó. Y después, bueno, hay algunos conocimientos que en ingeniería en sistemas, por ahí desde la parte electrónica, no tenemos en la carrera o estamos teniendo ahora con respecto a las tecnologías que están saliendo, como Raspberry o como Arduino, pero no la tenemos. Digamos, nosotros, por ejemplo, en la cátedra que estoy de sistemas operativos, se trabaja también con placas EDUCIA, que son básicamente entonces, el componente electrónico fue también un gran desafío ahí a pasarlo. Se sumó Carlos Torres, también, que es un ingeniero electrónico de la UNE al proyecto, con el que trabajamos un proyecto con GISTAC, que es un grupo de ingeniería química, que hacían el estudio de análisis de agua en las lagunas de resistencia. Todo eso se enviaba a través de manera inalámbrica a un gateway que hay en una torre de la facultad, que es una antena LoRa, y se recibía en el data center de la facu, y se analizaba ahí se analizaban los datos, digamos, en tiempo real, por ejemplo, la calidad de agua de la laguna Argüello, ¿sí? Y ese tipo de tecnología o ese tipo de generalización fue lo que
en un principio más trabajo, digamos. Después, obviamente, esto en la carrera en que estamos, digamos, hay que aprender y leer todos los días, así que creo que siempre va saliendo algo nuevo y siempre van teniendo, los chicos trabajaron muchísimo desde la facu y desde la empresa en hacer toda la programación y generar toda la arquitectura y la ingeniería para este framework. Que hoy por hoy podemos adaptar, por ejemplo, ahora podemos poner sensores de luminosidad en algunos parques. Entonces, automáticamente se pueden conectar, como por ejemplo al sistema, y se puede tener una solución aparte también ahí. O sistemas de telemedición, por ejemplo, para medir la energía eléctrica de las casas, ¿sí? Y no andar haciendo el recorrido que hacen y que toman las mediciones, de la misma manera que lo hacía APA con respecto a las mediciones de las precipitaciones. Lo mismo se hace con los servicios públicos de agua y energía eléctrica, por ejemplo. Son cuestiones que hoy por hoy el framework está preparado para adoptar ese tipo de soluciones y servicios, digamos. Lo bueno que tenemos es que tenemos una red a nivel provincial que hace que se pueda llegar a cualquier punto de la provincia, ¿sí? No muchas provincias tienen esto, así que bueno, por ahí también se pensó al inicio tener este desafío, ¿no? Hay una pregunta de parte de Salomón Hilel. Salomón, si podés abrir tu micrófono, hacelo oralmente. Salomón. Puedes escribirlo, Salomón, no hay problema. Sí. Si no podés abrir tu micrófono, escribilo, porque teóricamente está habilitado para que abran los micrófonos. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ahora sí. El operador me bloqueó, por eso. Bueno. Iba a pensar a preguntar por el tema de las Smart Cities, pero ya empezó a desarrollar un poco el tema con el tema de los parques. Sí. Y entre otras cosas. Así que mi pregunta sería, ¿cómo definiría una Smart City y qué sería necesario implementar en Resistencia para que sea una? Ahora, el concepto de Smart City básicamente parte que hay que hacer un desarrollo urbano sostenible, y todo eso aplicado con tecnología para mejorar la comunicación entre el gobierno y el ciudadano, o para mejorar la interrelación incluso entre los ciudadanos. Está ese desarrollo sostenible aplicado a TIC, que obviamente tiene algunas otras cuestiones. Tiene otras cuestiones como cuestiones relacionadas a la buena vida, al transporte, a la polución, a varias otras cuestiones, ¿sí? Pero si nos enfocamos directamente en lo que tenga que ver con TICs, hay muchísimas soluciones. Hoy por hoy está habiendo cada vez más. La policía está necesitando todo lo que tenga que ver con monitoreo de sus móviles policiales, el servicio de energía y agua, lo que le decías de telemedición, por ejemplo, de SAMEP, los tubos maestros que quieren identificar cuándo se rompe, dónde se rompe, y, o sea, siempre se llama, por ejemplo, yo estoy en un barrio, llamo que no tengo agua, pero el problema no puede estar originado en el barrio, puede estar originado en un caño maestro que está en otro lugar. Ese tipo de necesidad hoy está viniendo a la empresa y estamos teniendo ese tipo de demandas. Lo mismo con SECHEP. SECHEP tiene muchísimo costo en cuanto a tiempo de medir, de ir físicamente a los medidores, tomar la medición actual y después hacer el cálculo para la medición de cuánto consumo eléctrico hubo en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Lo mismo con seguridad, como decía, con educación y demás, y están sumando muchísimas necesidades, muchísimas demandas que hacen que este tipo de framework va a ser útil, o va a ser muy útil en un futuro. ¿Cómo lo complementamos con la universidad?
Y nosotros lo que tenemos en la universidad es toda la parte de inteligencia artificial, la parte de analítica de datos, la parte de estudio, la parte de investigación, la parte de acceso a documentación de investigación y demás, que hoy por hoy es un buen complemento entre la empresa, el Estado y la universidad. Yo creo que hacia eso se va. En un futuro próximo se van a ir incorporando cada vez más sensores, se van a ir incorporando sensores incluso de tráfico, de reconocimiento, por ejemplo, de patentes, ese reconocimiento, por ejemplo, de patentes, dispara una alerta si hay, por ejemplo, un pedido de auto secuestrado. Ese pedido de auto secuestrado automáticamente genera una comunicación con el framework y ese framework puede hacer, qué sé yo, enviar un Telegram al sistema del 911, por ejemplo. Ese tipo de cosas, hoy por hoy, están pensadas como para que sean resueltas con este framework. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Y qué es lo que fue más difícil? La generalidad. Esa generalidad hoy por hoy nos permite que, como es un framework web, la parte central, y nos permite que sea posible, digamos. Eso, desde ese punto de vista de Smart City es la idea. Uno de los proyectos que tenemos con Smart City es el análisis de la calidad de agua en las lagunas, ¿sí? O en los espejos de agua. Eso lo estamos haciendo con ingeniería química, con un grupo de investigación que se llama HITAC, que bueno, ellos fabricaron una boya, eso se mete dentro de la laguna, tiene diferentes sensores como turbidez, alcalinidad, oxígeno y demás, que hace que entre todas esas variables se llegue, por ejemplo, si hay hay poca oxigenación, entonces es posible que en algunos lugares que se mueran los peces. ¿Tá? Entonces eso genera una alerta y eso generará después una alerta a las personas que tienen que tomar decisiones, sea quien sea, del lugar donde esté, digamos. ¿Tá? Ese tipo de tecnologías, hoy por hoy, se soportan en este tipo de framework. ¿Tá? Esa básicamente es la idea, Salomón. Bueno, yo creo que ya la hora nos está dando como para finalizar de parte del Departamento de Sistema. Muchísimas gracias, Sergio, Facundo, perdón, Lucas y... Federico. Ay, me olvidé. Federico. Es un clásico de salir de mi nombre. Sí, perdón, mil disculpas. Así que bueno, fue muy gratificante escucharlos, la verdad, muy claro, se entendió perfectamente todo. Así que desde ya, muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias a la gente que se ha quedado compartiendo. Y bueno, esto está siendo grabado en el YouTube, así que obviamente lo podremos volver a ver si es que necesitamos esta información que ha sido brindada por ustedes. Desde ya, muchas gracias.